Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a los organizadores de este tremendo evento, este festival. Todos los que hemos estado acá estos 3 días lo hemos pasado bastante bien y espero que ustedes también. Muchas gracias también a ustedes por venir una mañana de domingo, tomarse el tiempo de su descanso merecido para venir a presenciar estas charlas. Como una introducción a lo que va a ser este panel, yo voy a hacer una presentación que va a tratar de tomar algunos de los elementos conceptuales básicos del cambio climático. Vamos a profundizar un poco, como decía Andrea, en algunos de estos elementos y después voy a ir transitando al tema que yo trabajo en el día a día, que es el tema de la adaptación, que es una de las aristas del cambio climático, es la parte en la cual nosotros nos hacemos parte un poco de los impactos que ya están ocurriendo y que puedan ocurrir en el futuro. Entonces, el título de esta charla le llamé ¿por qué tenemos que preocuparnos y qué podemos hacer respecto al cambio climático? Y todo parte acá, como decía Andrea. No escuché un sí rotundo respecto a esto, pero me imagino que todos los conocen, ¿cierto? El famoso efecto invernadero, que es un concepto relativamente simple de comprender porque nosotros todos sabemos lo que es un invernadero, sabemos lo que es estar adentro de un auto y con las puertas cerradas. Lo que está sucediendo, ¿cierto?, es que la Tierra, que está envuelta de esta pequeña delgada capa que conocemos como atmósfera, tiene una capacidad de retener la radiación, parte de la radiación que emite la Tierra y dejarla entonces atrapada en este sistema planeta-atmósfera. Nos llega una cantidad de radiación desde el Sol con una cierta frecuencia, onda corta, la Tierra emite en otra frecuencia y los gases de la atmósfera, dentro de los cuales está el CO2, tienen la capacidad de absorber parte de esa energía. Si no existiera el efecto invernadero, si no tuviésemos la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería del orden de menos 18 grados, bastante más baja de la temperatura que todos sabemos que tiene la atmósfera. Así que, desde este punto de vista, obviamente es un fenómeno bastante positivo que permite que la vida se dé de la manera que nosotros la conocemos. Ahora, este concepto que asocia los gases de efecto invernadero con el balance de energía es un concepto bastante antiguo, ¿ya? Esto no es un invento de los últimos años, sino que esto es un concepto bastante arraigado. Y como decía Andrea, parte con este señor, Svante Arrhenius, un premio Nobel de Química, sueco, investigador, que dijo exactamente eso, lo que está ahí entre comillas, que aumentando la concentración de CO2, al doble la concentración de CO2 puede aumentar la temperatura de la Tierra entre 5 o 6 grados Celsius, que no es muy distinto a lo que hoy día decimos con obviamente información bastante más sofisticada, casi o más de 100 años después de que este químico lo hacía desde una perspectiva bastante teórica, ¿ya? ¿Qué ha estado sucediendo desde que este señor hizo esta declaración? Es que las concentraciones de CO2, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero han estado subiendo de manera paulatina pero constante. Este es otro de los personajes claves en este tema del cambio climático, el señor Dave Keeling, quien se le ocurrió ahí por la década de los 60, un poco antes, instalar un observatorio en la cima de un volcán en Hawái y medir la concentración de CO2. Y ese observatorio no ha dejado de funcionar y estos son los resultados que nos muestran ese trabajo de observación. Y muestra entonces cómo claramente la concentración de CO2 aumenta, tiene una variación estacional asociado a lo que es el verano y el invierno y el proceso de captura de carbono de las plantas, por ejemplo. Entonces, pero independiente de esa oscilación, lo que vemos es una tendencia al alza bastante clara, notoria. Si esto le damos una perspectiva un poco mayor de tiempo y usando otro tipo de métodos, no observación directa, podemos descifrar o entender cuál ha sido la concentración de CO2 en periodos de tiempo más largos. Este es un gráfico que muestra horizontes de cientos de miles de años, 400.000 años está a la extrema izquierda, y muestra que efectivamente la Tierra tiene variaciones en la concentración de CO2, ha experimentado estas variaciones, especialmente en esta escala de tiempo asociada a las edades del hielo, las edades glaciares,
pero a partir de la revolución industrial, 1850, de ahí en adelante, la concentración ha subido a niveles que no existían o no se tenía precedente, al menos dentro de esa escala de tiempo, cientos de miles de años. Y ha crecido de manera bastante abrupta, como podemos ver en ese gráfico, ¿ya? Entonces, de una manera bien metafórica, lo que yo de alguna manera asimilo esta información y lo que está sucediendo es que estamos poniéndole carbón a una caldera, a una hoguera, ¿ya? Y eso significa que estamos alimentando un tren, una locomotora que puede suceder dos cosas. Una es que va a estar probablemente emitiendo más vapor, ¿cierto? Está quemando el agua con más energía, pero también se está moviendo con más fuerza. Estamos de alguna manera poniéndole más energía entonces al planeta, y eso puede tener una serie de consecuencias. Un cambio en los niveles de energía en el planeta puede, y esto no es fácil siempre de demostrar, pero puede aumentar las tasas de evaporación y transpiración. La evaporación del agua en distintos niveles y la transpiración de las plantas es un fenómeno que está íntimamente asociado a la cantidad de energía a la cual se ve expuesto ese cuerpo de agua o esa planta, y por lo tanto, de nuevo, un aumento en los niveles de energía y temperatura, uno debería esperar que aumentara ese proceso. También uno debería esperar que aumentase la capacidad de la atmósfera de retener agua. Quien ha estado en lugares más calurosos se da cuenta rápidamente que la humedad que existe en el ambiente en esos lugares, ¿cierto?, en los trópicos, es bastante mayor que en lugares más fríos. Entonces la atmósfera, en la medida que va adquiriendo mayor temperatura, tiene una capacidad mayor de retener esa agua, ¿ya? Estos dos fenómenos pueden alterar los patrones de circulación de la atmósfera, los patrones de los vientos, que también tienen una naturaleza íntimamente asociada a los balances de energía, y después empiezan una serie de consecuencias a las cuales nosotros nos vemos directamente afectados. Pueden cambiar los patrones de precipitación, ya sea en intensidad o en frecuencia. Pueden existir fenómenos de precipitación más intensos, pero menos recurrentes, o pueden haber simplemente menos precipitación o más precipitación en algún lugar determinado. Pueden afectar, algo que nos preocupa a nosotros en Chile, con nuestra cordillera, los patrones de acumulación de nieve, derretimiento de nieve. Si precipita con una cierta temperatura, si esa temperatura supera los 0 grados, esa agua no cae en forma sólida, nieve, sino que cae de manera líquida, y eso tiene importantes consecuencias en lo que vamos a experimentar después en los caudales, y esto es un efecto que ya ha generado grandes problemas, por ejemplo, en la zona centro, norte y centro-sur de Chile. Los glaciares, también fuente de abastecimiento de agua en muchas partes del país y en otras latitudes, también se pueden ver afectados por un aumento en los niveles de energía del planeta, y esto finalmente, y la manera en que nosotros lo percibimos entonces, es que pueden haber alteraciones en los caudales que aumenten de volumen o bajen de volumen o aumenten en pequeños periodos de tiempo, y obviamente esto también entonces afecta la disponibilidad de agua, ¿ya? Esto es como un poco entonces la conexión entre una caldera que de nuevo estamos generándole cada vez más energía, más carbón, y las posibles consecuencias dentro del ciclo del sistema climático y el ciclo hidrológico. Y este podría ser el problema, en el fondo, hacia el futuro, también un poco metafórico, pero es que podamos tener entonces un choque de estos trenes, de manera que no somos capaces completamente de predecir cuáles pueden ser sus consecuencias y hacia dónde nos vamos encaminando. ¿Cómo va a ser el clima del futuro? Es la pregunta que obviamente se nos plantea y la cual tratamos de responder, no obviamente con este tipo de herramientas, sino que con herramientas un poco más sofisticadas, bastante más sofisticadas, pero no libres de bastante incertidumbre. Es muy difícil saber cuál va a ser la condición climática o el tiempo en 2 semanas más. Imagínense lo complejo que es tratar de proyectar cuál va a ser el clima en los próximos 100 años. Hay muchas
razones de base para entender por qué existe esta incertidumbre. Este es el esquema general que se usa para tratar de hacer estas proyecciones, ¿ya? Y lo primero que destaco, en el fondo, en la figura de arriba, arriba a la izquierda, son los posibles escenarios de emisión de estos gases de efecto invernadero, los cuales claramente no sabemos cuál va a ser finalmente el camino que llevemos como planeta. Y eso es un nivel de incertidumbre sumamente clave. No podemos proyectar cuál va a ser el clima en 100 años en el futuro si no sabemos cuál va a ser la proyección de los factores que van a influir en ese clima. Y si se fijan, obviamente el rango de posibilidades es bastante grande. Hoy día estamos encaminados en un nivel de emisiones que más bien está en la envolvente superior de ese gráfico, estamos en el peor de los escenarios, y los otros son los escenarios a los que tendríamos que estar tendiendo si quisiéramos o nos comprometiéramos a que las temperaturas no suban de cierto nivel. Esa información, que es la información del forzante, el factor que va a alterar la condición climática, se le traspasa a un modelo de simulación, un modelo que trata de representar la condición climática en todo el planeta, que se llaman los GCM, o modelos de clima global, o modelos de circulación general, y son representaciones limitadas, son modelos que tratan entonces de, a través de ecuaciones físicas y leyes de la termodinámica y del movimiento de los fluidos, de representar en distintos puntos del planeta cuál va a ser el clima esperado en el futuro. Un proceso, de nuevo, sumamente complejo y no libre de incertidumbres. Y finalmente, el resultado de ese tipo de modelos son proyecciones de temperaturas, precipitaciones, que nosotros después podemos ir traduciendo a impactos en la actividad económica, en la calidad de vida en las ciudades, por ejemplo, el impacto que pueden haber en ecosistemas, ¿no? Yo les voy a mostrar uno de estos escenarios, que es el cambio esperado en niveles de precipitación para Sudamérica, ¿ya? Esto proviene del último informe del IPCC que mencionaba Andrea, fue recientemente terminado, y lo que estoy poniendo en este gráfico son dos paneles. Uno muestra de una manera simple, no sé si se alcanzan a ver muy bien los colores, pero cuál es la cantidad de agua, aquí está medido en escorrentía, en diferentes zonas de América del Sur. Los colores más intensos, azules, por ejemplo, al norte de Ecuador, sur de Colombia, en la Amazonas, sur de Chile, muestran obviamente zonas con mayores niveles de precipitación de escorrentía. Y las zonas de colores más tenues, blancos, son las zonas que sabemos que tienen menores niveles de precipitaciones, son los desiertos. Está toda la diagonal semiárida o árida del norte de Chile y centro-sur de Argentina, el noreste de Brasil, como ejemplo. Y la figura de la derecha muestra la mejor información que tenemos hoy día, tomando en cuenta una cantidad importante de estos modelos, respecto a lo que podría suceder en términos de precipitación a finales de siglo para la región. Los colores, en este caso azules, muestran zonas donde habría un aumento en las precipitaciones, y los colores colorados y tintes cafezosos son zonas donde habría una reducción en las precipitaciones. Y lo que destaco en la figura son algunas zonas donde pareciera que lo que está sucediendo, lo que estaría sucediendo es que zonas que ya eran relativamente secas serían más secas. Por ejemplo, el centro-sur de Chile, el noreste de Brasil, zonas que eran húmedas serían más húmedas, la cuenca del Río de la Plata, ciudad de Buenos Aires, el norte de Ecuador, sur de Colombia, ¿ya? Vemos también en la figura varias zonas de colores grises, y eso un poco habla de la incertidumbre respecto a estos escenarios, ¿no? Hay zonas donde no tenemos buena información para poder proyectar ni siquiera el sentido del cambio que podría ocurrir, menos aún la incertidumbre respecto al valor en sí.
Si se fijan en el caso de Chile, centro-sur es una de las zonas que está más nítida, con colores más claros y una extensión bastante grande. Y es una de las zonas del planeta donde la coincidencia entre los modelos para proyectar un cambio de la naturaleza que estoy mostrando ahí es de la más alta, ¿ya? No, es de las pocas localidades en el planeta donde la coincidencia de los modelos es tan alta. Ahora, pensando en estos riesgos, en el fondo, ¿cómo podemos disminuirlos? ¿Qué podemos hacer nosotros, el Estado, las industrias, para poder disminuir los riesgos? Y para eso, esta figura que muestra de una manera conceptual bastante práctica el cómo ocurre un desastre, un riesgo, nos va a ayudar un poquito a identificar dónde están esos elementos para poder, de nuevo, disminuir el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que aparece en esta figura? Primero, que para que exista un desastre tienen que coincidir tres elementos. Primero, tiene que haber un fenómeno meteorológico y climático que es el gatillante del desastre, ¿cierto? Una lluvia de cierta intensidad, un caudal de cierta intensidad, la falta de lluvia, ese es el fenómeno climático de base. Pero solamente eso no es suficiente para que ocurra un desastre. ¿Qué tiene que haber además? Una población, un grupo humano, una ciudad, un ecosistema que se vea expuesto a esta amenaza, ¿cierto? A este cambio a este fenómeno meteorológico. Si no existe gente viviendo donde hay un evento climático, bueno, obviamente no hay un desastre. Y lo tercero, que también es clave, es que además de estar expuesto, esta población, este grupo humano, tiene que ser vulnerable. Podemos tener situaciones donde hay un mismo fenómeno climático, una misma exposición, pero la población no es vulnerable y por lo tanto el desastre no ocurre, ¿ya? Y esto obviamente ayuda a entender el cómo ir resolviendo el problema. Ahora, el fenómeno meteorológico climático tiene dos componentes, siempre, y pueden estar variando en términos del peso relativo, pero siempre van a haber dos componentes clave. Uno es la variabilidad natural, es lo que el sistema climático en su naturaleza caótica y aleatoria nos produce, genera en diferentes zonas del planeta. Es algo que ha existido siempre, con distintas magnitudes, tiene ciertos ciclos en que va variando, pero es un componente natural. Y el riesgo adicional a ese fenómeno es el impacto que nosotros estamos agregando. De nuevo, vuelvo a la metáfora del carbonero que va poniéndole agua, carbón a la caldera, ¿ya? Entonces, aquí hay obviamente un primer elemento clave para tratar de resolver el problema en el largo plazo, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de esa manera alterar o dejar de alterar este fenómeno meteorológico climático. Y los otros dos componentes atacan más bien el desastre o el impacto que ya está ocurriendo. Y ahí tenemos dos estrategias. Una, pensémosla de corto plazo o que se asocia a la historia de desastres y condiciones naturales que tenemos en cada sector y le llamamos gestión de riesgo de desastre, pero también existe la posibilidad y cada vez más la necesidad de considerar fenómenos que pueden estar cambiando y por lo tanto ahí lo que hablamos es una adaptación al cambio climático. Es cómo agregamos a lo que normalmente usaríamos para responder a estos riesgos una cosa adicional para prepararnos para fenómenos que tal vez hoy día no somos capaces de comprender ni de representar, pero que existe una posibilidad no menor de que ocurran. Entonces, un poco para graficar esta idea, estos conceptos y cómo pueden ir uno incorporando ciertas medidas, voy a tomar un par de ejemplos. El primero es fuera del país. Lo que estoy mostrando acá en esta figura son dos zonas, dos deltas, zonas donde ¿cierto? Llegan al mar ríos de gran magnitud, una en el norte de Europa, Holanda, donde confluyen varios ríos, entre ellos uno bien importante que es el río Rin, ¿ya? Y por ahí está la ciudad del puerto de Rotterdam, en Holanda. Y el otro ejemplo es el delta del río Ganges en Bangladesh, ¿ya? Ambas zonas tienen condiciones naturales bastante similares, son zonas muy bajas,
son planicies de inundación muy extensas, uno entra varios kilómetros adentro y la elevación de la tierra todavía no sube. Holanda prácticamente no tiene cerros en esa zona y lo mismo pasa con Bangladesh. Además, por lo mismo, obviamente se ven afectados por las condiciones que vienen desde el continente, los ríos muy caudalosos, pero también condiciones que ocurren desde el mar hacia la tierra. Tormentas, marejadas costeras. Este gráfico lo preparé ayer. Tiene información bastante interesante. Es de Wikipedia y ahí hay una nota para que no tomen demasiado serio cada uno de los puntos que están ahí, porque dice, de hecho mismo Wikipedia, de que requiere citas. Pero creo que el punto que pienso hacer con esta información es irrelevante respecto al detalle de cada uno de estos puntos. Es la página que dice el listado de las inundaciones más mortíferas o que han causado un mayor número de muertes en la historia, de acuerdo a los registros de distintas fuentes. Y parte el gráfico con el primer dato ahí en el año 800 después de Cristo y termina obviamente en los eventos más recientes. Si se fijan, lo que estoy poniendo ahí no se nota mucho, hay muchos puntitos celestes sin relleno que habla de todos los países, cualquier país. Los puntos de color negro son inundaciones que afectaron a Holanda y los puntos de color rojo son inundaciones que afectaron a Bangladesh. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención este gráfico, yo no sabía esto, pero si se fijan, y créanme que no hay muchos puntos sin relleno antes del año 1700, 1800, sí, todas las inundaciones que se habían registrado en esa fecha ocurrieron todas en Holanda, todas. La última inundación importante que ocurrió en Holanda fue el año 1953. Y al revés, en Bangladesh lo que empezamos a ver es que a partir más o menos de esa misma fecha empezamos a ver que todos los eventos que están ocurriendo empiezan a ocurrir en esa parte del mundo. Aquí hay algunos puntos, si se fijan, la escala es logarítmica, hay algunas de estas inundaciones que tienen del orden de millones de personas de muertos asociados al evento. Y obviamente, ¿dónde ocurren, por ejemplo, esos eventos? En China, el desborde del río Amarillo. Y esto trae a colación uno de los elementos clave. En la medida que tenemos una mayor exposición al fenómeno, obviamente el impacto es más grande. ¿Ya? ¿Qué hizo Holanda después del año 53? De nuevo, venían azotándose constantemente por estas inundaciones, estos fenómenos meteorológicos climáticos muy dañinos, y decidieron en esa época empezar un plan bastante ambicioso que se llaman los Delta Works. Empezaron a aislarse de alguna manera del entorno, a aislarse del mar. Cada una de esas líneas que aparecen en ese mapa representa o un dique o una represa, como la que estoy mostrando ahí abajo. Esas son estructuras impresionantemente grandes que se abren, por ejemplo, para permitir el paso de barcos, pero se cierran cuando ven que viene una marejada de una cantidad de metros de altura, y todo este trabajo hace que hoy día un puerto como Rotterdam esté prácticamente está resiliente, no tiene ni un impacto respecto a la ocurrencia de eventos de esta naturaleza que provengan del Mar del Norte. ¿Ya? Obviamente, construir todo esto es un trabajo no menor, y en Holanda hoy día, en Rotterdam, están con un plan para mejorar cada una de estas infraestructuras y estar preparados no solamente para la historia, sino para lo que podría ocurrir en el futuro en virtud del cambio climático. Ahora vamos a un caso más cercano, doloroso, ¿cierto?, que es lo que sucedió hace un par de semanas aquí en el norte del país. Y el punto que quiero tomar acá, tratando de enlazarme con la idea anterior, es algo que de hecho conversé el viernes con gente del Ministerio de Minería y con la Fundación Escondida, que yo no sabía tanto. La verdad es que me puse a investigar un poco, puedo tener algunos errores. ¿Qué es la diferencia de lo que ocurrió entre Taltal y Chañaral con estos eventos? Son ciudades que no están demasiado distantes, 400 kilómetros. El evento climático en ambos casos fue relativamente similar, pero lo que sabemos es que en el caso de Taltal, daños
aquí lo ejemplifico con la cantidad de muertos, fue claramente distinto a lo que sucedió entre Diego Almagro y Chañaral. Una de las razones, creo yo, no puedo demostrarlo rigurosamente, es que en Taltal, un par de años antes, se habían construido unas piscinas aluvionales producto de un aluvión que había ocurrido en esa ciudad en el año 2010. Estas piscinas lo que hacen, ¿cierto?, es contener parte de este aluvión, se van llenando y obviamente tienen una capacidad. No fueron capaces de responder frente a todo el aluvión, colapsaron en un cierto momento, pero claramente eso les dio un tiempo de aviso y una preparación distinta a la ciudad de Taltal que a la ciudad de Chañaral. Ahora, quiero destacar, eso sí, que la infraestructura no es necesariamente la última solución para responder a estos problemas. ¿Y cómo lo voy a ejemplificar? Con otro lugar y con otro problema. Esta es la cuenca del río Limarí, un poco más al sur de La Serena, ¿cierto?, de la ciudad de Ovalle, está ubicada en esta cuenca. Y esta cuenca tiene obviamente una condición climática bastante compleja, digámoslo de esa manera, para, por ejemplo, realizar agricultura. Tiene niveles de precipitaciones muy bajos, 100 milímetros en la ciudad de Ovalle, donde se concentra la actividad agrícola, una variabilidad natural, estos son los caudales entrando a uno de los principales embalses en la zona sumamente alta. Fíjense cómo pasa de años donde los caudales son prácticamente nada a años donde los caudales son sumamente altos. Y esto es parte de la condición, de nuevo, de la variabilidad natural que existe en estos sistemas. Ahora, en los años 60 se terminó de construir un sistema de embalses, 3 embalses, con una capacidad de almacenamiento bastante importante. Yo diría que esta es la cuenca, de hecho, con una capacidad de almacenar, en términos de embalses, más grande del país. 1.000 millones de metros cúbicos entre estos 3 sistemas, ¿ya? Y obviamente se redujo la variabilidad de suministro de agua. Por 30 años este sistema creció, entregó agua de una manera bastante constante y se pensaba en sus orígenes, cuando se diseñaba este sistema, que íbamos a tener 20.000 hectáreas cultivadas en esta cuenca. Hoy día, y ese es un dato ya antiguo, probablemente sea mayor, realmente la cantidad de terreno cultivado es del orden de 50.000, o sea, se duplicaron o casi se triplicaron las expectativas originales. Además, una mejora en la eficiencia de riego, un sistema bastante positivo, si uno quisiera, desde ese sentido. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió después? Esta figura, en la última, muestra cuál es la cantidad de años consecutivos donde los caudales de ingreso a este embalse estaban bajo una condición promedio. Es una figura bastante simple en ese sentido. Yo tengo un año bajo el promedio, un número, si el siguiente también es bajo el promedio, 2. Hasta el año 2000 más o menos, lo que sucedía en esta cuenca, y era la manera con la que se diseñó este sistema, cada 3 años venía un gran caudal que permitía rellenar el embalse de agua y volver a usarlo de a poco por 3 años y volver a rellenarlo. Hoy día estamos en el 12º año en que no ha llegado ese caudal y hoy día efectivamente esta cuenca, que tiene una capacidad de moverse muy baja, ya no hay mejoras en eficiencia, en la cantidad de cultivos permanentes que tienen viñedos, frutales, es tan grande que hoy día están efectivamente con la necesidad de cortar y dejar en producción tierras importantes, cantidad de tierras importantes. El mensaje aquí es que, de nuevo, la infraestructura a veces también nos puede generar una falsa sensación de seguridad y por lo tanto no puede ser tomada como la única solución. Para cerrar, entonces, un poco el mensaje, esperamos que no nos suceda esto, esperamos que no suceda a estas personas que dicen: me estoy empezando a preocupar del cambio climático, pero claramente de una manera tarde, ya vieron que su paisaje cambió. Y finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Acá los caminos no son fáciles, hay mucha incertidumbre respecto a lo que puede suceder en el futuro, pero al menos yo soy de la idea de tratar de tomar esa incertidumbre, tratar de generar decisiones robustas y no hacer como la avestruz, de escondernos en el suelo, porque simplemente el mensaje clave es este: no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies en las que sobrevive, sino que es la que es más adaptable al cambio. Muchas gracias. ¿Puedes poner esto? Mientras
sube la presentación, hay un tema que me surgió cuando estaba escuchando a Sebastián, y es que en el efecto invernadero, lo que pasa también, fuera de lo que él explicó, es que la energía que llega al Sol, esa energía es una energía que tiene muy baja entropía. Nosotros llamamos la entropía, mire, hablemos de la entropía, siempre tiene una acepción medio misteriosa, como una cosa rara. Hablemos de información. La energía que viene del Sol tiene muchísima información, porque está emitida a alta temperatura. Y uno puede, por ejemplo, pensar que con esa información todos los combustibles fósiles que hay en la Tierra son energía solar que está guardada. Y la energía que sale después de ser procesada en la Tierra, o la que trata de salir como forma de calor, es una energía que tiene baja entropía. Perdón, alta entropía. Tiene temperatura baja y entropía muy alta. Es una energía que básicamente no sirve para nada. Por eso tiene alta entropía, se dice. No sirve para hacer trabajo. Pero yo tengo una conjetura que no he demostrado, pero es una conjetura, y es que los sistemas complejos como la atmósfera de la Tierra, cuando uno les impide deshacerse de la entropía, se vuelven caóticos. Entonces hay otra componente que está apareciendo ahí con el calentamiento global. No solamente la temperatura está subiendo, sino que también está subiendo la entropía en el sistema, y corremos el riesgo de que se vuelva caótico. Bueno, me pidieron que repitiera algunas de las cositas que dije ayer para la gente que no pudo venir, y lo voy a hacer bien sucintamente. Hablé de las eras del hielo, este fenómeno que ha ocurrido durante el último billón de años en la Tierra, que la Tierra periódicamente se congela, se mantiene congelada por 100.000 años, después se descongela, se mantiene con buen clima durante unos 15 o 20.000 años, se vuelve a congelar otros 100.000 años, y eso se ha repetido por lo menos 8 veces en la historia de la Tierra. Y hablamos de cómo se determinaba esta situación, y ahí está un pedacito de la historia de los últimos 400.000 años en que se ve cómo sube y baja la temperatura, y la esperanza era que pudiésemos explicar este fenómeno a través de los forzamientos astronómicos, vale decir, que los cambios en la órbita de la Tierra fueran las que están produciendo este fenómeno, y lo que descubrimos que no es, y que por lo tanto, usando solamente la teoría astronómica, no somos capaces de predecir el clima. Este era un detalle técnico que me voy a saltar. La gran parte del CO2, que sabemos que el CO2 controla la temperatura en la atmósfera, el CO2 y los demás gases invernaderos, parecen ser dos componentes las que son las principales. Una es la salinidad en el océano, y la otra es la vida en el océano de microorganismos que fijan el carbono. O sea, los océanos son fundamentales en el clima, y yo creo que después Gilles nos va a hablar de los océanos, pero el mayor depósito, el mayor, ¿cómo se dice?, bodega donde se puede guardar CO2 son los océanos, y el cambio de lo que pasa en el océano es lo que está regulando las glaciaciones. Esto es una fotografía que muestra, en mi opinión, el peor peligro que encaramos con el cambio climático, que es la subida del nivel del mar. Esto me lo voy a saltar, pero básicamente los modelos muestran que el clima fácilmente se puede volver caótico. También mencionó Sebastián que en el 2013 el nivel del CO2 subió. Esto también. Este es algo que quería mencionar. Voy a partir para atrás. Estos son los registros de la NOAA. Sebastián ya mostró el del CO2 en el volcán de Mauna Loa en Hawái. Muestra cómo suben. Arriba está el óxido nitroso y abajo el metano. Y escrito entre paréntesis
con una crucecita es el factor por el cual uno tendría que multiplicar la cantidad de ese gas para evaluar su efecto invernadero. Y entonces, si el dióxido de carbono es 1, el metano es 30 veces más atrapador de energía que el dióxido de carbono, y el óxido nitroso es 300 veces peor. O sea que tenemos que ser cuidadosos no solamente en las emisiones de CO2, sino que también en las emisiones de esos otros dos gases que son muy importantes. Y lo que ha estado sucediendo, lo que ha sucedido en el último año y medio más o menos, desde el mayo del 2013 hasta hoy, es que el aumento de CO2 en la atmósfera se ha estancado. O sea, no ha cambiado muchísimo, ha subido un poquitito, de 400, ahora estamos, me parece que el promedio es 401.5, 402, ha subido muy poquitito, y eso se debe, según algunas personas, uno, a la crisis económica que ha reducido la actividad industrial, y otro, a una reconversión en Estados Unidos a la producción de energía, de electricidad desde carbón, que es terriblemente contaminante, a gas natural, que es mucho menos contaminante que el carbón en la emisión de CO2. Y esto es porque se ha disparado la producción de gas de esquisto en Estados Unidos, con esta técnica llamada fracking. Lo que sucede, y eso lo muestra este gráfico aquí, es algo que está recién empezando a investigarse. En particular, lo debo decir nuevamente, lo dije ayer, lo digo con pesadumbre, porque el lobby de la industria petrolera y la industria de gas natural, de fracking, es tremendo. Ellos tienen un lobby, pero tremendo. Y ellos han tratado de suprimir este tipo de información. Lo que muestra esta información es el aumento entre el periodo 2006-2009 al 2009-2011 de la producción de metano en los sitios donde se extrae el gas natural de esquisto. Y eso sucede porque simplemente como el gas natural de esquisto es metano, una cierta fracción se pierde, y se está perdiendo alrededor del 10-13% más o menos. Para que el efecto invernadero del gas natural compense lo que hace el carbón, no se debería perder más del 3,5%, y se está perdiendo el 12 o el 13%. Entonces lo que está pasando es que efectivamente, como mostraba la gráfica, bueno, no se ve muy bien en esta gráfica por la escala, pero el CO2 se está tranquilizando, pero el metano se está disparando. Y el óxido nitroso es otro cuento que tiene que ver con por un lado, la vida que produce el nitrógeno, por otro lado, los motores de combustión. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y hoy día la comunidad está dividida en dos grupos, digamos, los que piensan o los que pensamos que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida y dejar de echar gases de efecto invernadero. Lo que nosotros podemos hacer personalmente está aquí. Podemos dejar de usar, esto es un diagrama en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie cuelga la ropa. Debe ser considerado un pecado poner ropa colgada. Siempre ponen la secadora. Las secadoras en Estados Unidos están siempre andando, siempre andando. La ropa sale de la lavadora, se pone en la secadora. No hay esa cultura. Lo que podemos hacer a nivel de nuestros hogares, cambiar las ampolletas por ampolletas de bajo consumo, son mucho más caras, pero están bajando de precio, reciclar, etcétera, etcétera. Y al cambiar nuestro estilo de vida podemos bajar nuestra producción de CO2 personal de 30 toneladas métricas por persona por año a 4. Eso ya es algo que podemos hacer nosotros mismos y hacerlo. Yo por lo menos, por ejemplo, cambié todas las ampolletas en mi casa. En Europa está prohibido la venta de ampolletas de filamento. Solo se pueden comprar ampolletas de bajo consumo, no hay alternativa. Nosotros todavía tenemos esa alternativa. Tenemos que hacer el reciclaje, etc. Ahora, la otra posibilidad es, no, la tecnología nos va a salvar, ¿no?
va a aparecer algún tipo de solución milagrosa que va a permitir secuestrar el CO2 de la atmósfera sin que nosotros tengamos que hacer ningún sacrificio. Esto es lo que se llama geoingeniería. En este diagrama está más o menos resumida todas las soluciones de geoingeniería que se han propuesto, que se están desarrollando, que tienen un tremendo financiamiento y que se están planteando como enormes negocios. La gente no lo está viendo como una solución a los problemas de la Tierra, no. Están viendo que esto podría ser unas tremendas inversiones y hay respetables propagandistas que están involucrados en este tipo de industria. Y estas son básicamente las que están ahí. Una es echar unos aerosoles de azufre en la atmósfera, de sulfatos, digamos, que reflejarían la luz del sol y permitirían enfriar el clima en la Tierra. Otro es poner tremendos espejos en órbita, que hagan lo mismo, que controlen la cantidad de energía solar. O sea, en vez de bajar, de disminuir el efecto invernadero, vamos a controlar la luz que nos llega del sol. Lo otro es fertilizar el océano con hierro. La fertilización de hierro estimula el crecimiento de microorganismos en el océano y esos microorganismos fijan carbón. Hay técnicas de secuestramiento de CO2, ya sea a las rocas o al mar. El mar es más frío abajo y es capaz de guardar más CO2, etcétera, etcétera. El problema con estas soluciones geoingenieriles, en mi opinión, es que como no entendemos bien cómo funciona el clima, y en particular sospechamos de que el clima está en el borde del caos. Ayer les mostraba que el clima parece estar estabilizado en lo que se llama un atractor no caótico, un atractor extraño no caótico, pero debajo de ese atractor extraño hay caos. Si uno lo perturba demasiado se puede volver caótico. Si el clima se vuelve caótico, Dios nos libre, porque eso significa que ni siquiera los modelos que presentó Sebastián nos van a servir para predecir nada. Nada. Va a llover en la casa del lado y en mi casa no va a llover. O sea, el caos es fantástico porque matemáticamente es muy atractivo, pero uno no puede predecir prácticamente nada, salvo que haya atractores y que pueden haber atractores caóticos o no caóticos, pero eso significa que cualquier aleteo de una mariposa en París, porque en París hay mariposas, como ustedes saben, puede producir un diluvio en Iquique. Hay autores bastante respetables que han escrito sobre estos temas, en particular un economista, Tim Jackson, que fue asesor del gobierno inglés en estos temas, y escribió este libro que se llama Prosperity Without Growth, cómo puede prosperar la humanidad sin producir CO2. Y él dice que se puede, o sea que se puede generar un modelo económico que no esté basado en el consumo, en el crecimiento desbocado y por lo tanto en la contaminación de la atmósfera. Eso yo creo que es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Buenos días a todos. Volver a mi castellano muy chileno. Estuve aquí en Antofagasta la primera vez hace 26 años. Y estuve esta semana en San Pedro de Atacama y vi cómo cambió aquí la zona y todo lo que se hace actualmente en Chile. Me voy ahora a abordar otro tema que es la relación entre el cambio climático y la vida. ¿Cuál es el efecto del cambio climático sobre el vivo, sobre la vida, incluyendo por supuesto el ser humano, que es también un ser vivo como los demás? Aquí solamente son algunas cosas. Volveré esta tarde durante la conferencia sobre algunos puntos. Aquí se ve un meteorito. Bueno, la vida viene de una geodiversidad anterior. La Tierra tiene más o menos 4,6 billones de años. ¿Cuándo apareció la vida y la biodiversidad? Del momento que una célula se identificó de una prequímica antes, hace más o menos 3,85 billones de años en el océano. Del momento que esa célula se dividió en dos hijas, 4, 8, empezó la biodiversidad. Y aquí enseñé dos ecosistemas actuales que son los más ricos en términos de número de especies,
Sobre los continentes, aquí una foto de Amazonía, en Brasil o Guyana, donde podemos encontrar sobre cada kilómetro cuadrado algo como 50.000 especies vivas actualmente. Y aquí un trocito de océano en Nueva Caledonia, sobre el recife de coral, donde podemos encontrar 5 a 7.000 especies por kilómetro cuadrado. Son los dos ecosistemas más ricos en el planeta. Hoy en día, ¿qué conocemos? Yo soy presidente de un museo, uno de los más grandes del planeta. Hay 3, hay Washington, la Smithsonian, Londres y París. Conocemos hoy en día, estudiados en los museos, un poco más de 2 millones de especies, incluido todo, virus, bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. Un poco más de 2 millones. Por supuesto, hay mucho más, por lo menos 10 o 20 veces más, pero no conocidos todavía. Y he colocado aquí un tercer ecosistema muy nuevo debido al ser humano, donde vivimos actualmente, en ciudades. Aquí estamos en Antofagasta, que creció bastante, y es verdad que en 2007 la humanidad cambió. En 2007, por la primera vez, había más habitantes en ciudades que en territorios rurales en este planeta. El hombre cambió. Esta cosa del cambio climático viene dentro de varias preguntas que tenemos actualmente en términos de relaciones del humano a la naturaleza, como energía, como agua, problema del agua potable, problema de la polución y de la diseminación de esta polución sobre todo el planeta. Eso es fundamental actualmente. Y lo que es interesante son las interrelaciones entre el humano y esas condiciones. Porque hemos visto los deltas del Gran antes o de Rotterdam. Interesante. Hay mucha gente. Los holandeses pienso que en Europa podremos aceptarle, acogerles cuando es debajo del nivel del mar. En Bangladesh nunca, nadie no puede aceptarles. Son 400 millones de habitantes. Cada vez que hay un cambio en alguna parte del planeta, incluido el cambio climático, eso crea problemas a los humanos que tienen que migrar, migraciones de humanos. El problema es a dónde ir sobre este planeta. Aquí he colocado una foto de una chica en la isla de Madagascar. Estaba hace un par de años en Madagascar. Tenemos una reserva para los lemurianos, son lemurs, son animales chiquititos que únicamente viven en Madagascar. El Museo de París tiene una reserva desde 40 años para proteger los lemurs. Son islas, cerca de un delta, y vamos cada 2 semanas. Ese día, llegando sobre mi isla, había una familia sobre mi isla dedicada a la protección de los lemures. Y conversé con esta chica, tenía 17 años, estaba con hijos y había 2 adultos, dos hombres también. Ella me contó su historia. Habían hecho 800 kilómetros a pie del sur de Madagascar, lugares donde hoy en día no llueve, han cortado los últimos árboles y no agricultura. Y salieron a pie para ir en un lugar donde llegar sin estar sacado o botado por la gente, porque mis lemurs no han dicho nada, se instalaron sobre mi isla. Y para mí fue cruel, muy terrible, porque más estaba hablando con esta chica, más la amaba, y he tenido que ir a ver el ejército a decirles, no pueden quedarse aquí, es una reserva de lemurs. Para enseñarle que este problema del cambio climático, más todo lo que ocurre al mismo momento, porque tenemos un cambio climático, tenemos un problema de agricultura, de sobrepesca, todo eso al mismo momento, y seguimos produciendo guaguas, más y más. Todo eso plantea el cuadro del problema que tenemos hoy en día. Crisis, ok, la vida ha conocido crisis. Aquí es la tercera crisis que hemos conocido sobre el planeta hace más o menos 252 millones de años, entre la era primaria y la secundaria. 96% de las especies desaparecieron en ambos sistemas, continentes y océano. Algunos han sobrevivido. Mira, los erizos, teníamos antes en fósiles 500 especies de erizos, hace 500 millones de años. Hoy en día en el mundo conocemos 700 especies de erizos. Dos han pasado del Permio al Trias. Eso quiere decir que las 700 especies de hoy en día vienen de las 2 que han sobrevivido hace 250 millones de años. Para enseñarles que es bien complicado. Crisis hemos tenido. El problema actualmente es ¿qué ocurre? ¿Una nueva crisis? Interesante hacer una comparación con lo que ocurrió en el pasado.
temperatura siempre ha cambiado sobre el planeta. Eso es obvio. La salinidad del océano, el pH y la acidez del océano cambió mucho. El problema más grave hoy en día que hemos visto de la charla antes es la aceleración de los eventos, de los acontecimientos. Es eso que es lo más preocupante actualmente. Biodiversidad en peligro por razones de destrucción y polución, de sobreexplotación, el bosque nativo. Aquí en Chile los chips que salen de Talcahuano me dan enfermo. Eso se va a Japón para hacer cualquier cosa, más la sobrepesca, muy activa aquí en Chile. Problemas de alien invasor species, quiere decir especies introducidas, que se plantean como un problema gravísimo. Y el último es el clima, donde hemos hablado estos días. Y es un punto particular interesante. El clima hemos visto no solamente esa temperatura del agua, es también el aumento del nivel del océano por todos los países. Temperatura. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura sobre el vivo? Un montón. Eso acelera el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo de las larvas de los animalitos marinos, por ejemplo. Afecta también las migraciones. Desde el momento que el clima está cambiando, la temperatura del agua de mar o sobre los continentes cambiando, hay una migración de las especies en el hemisferio norte hacia el norte, en el sur, en el hemisferio sur. Eso se produce muy claramente. También se ve aquí resultados de cosechas. En Francia sabemos que tenemos el vino, como aquí en Chile. Aquí es la fecha de cosechas. En 30 años, un mes antes la cosecha de cualquier viñedo de Francia. Aquí he colocado la cosecha de la pera Williams. Un mes de avance comparablemente a lo que teníamos hace 30 años. No hemos dicho a la pera Williams o a la uva que cambió el clima. Ellos lo saben. Las mariposas se van al norte, los mamíferos, los paralitos, y para hacer eso trabajamos con las ciencias participativas. Aquí, efecto de temperatura aquí sobre el desarrollo, aquí de un tardigrado o de larva de erizos, la temperatura aumenta, la duración de la vida de movimiento se reduce también. O aquí he colocado cocodrilos, es verdad en tortugas, es verdad en anfibios, en peces, la temperatura influye el sexo. Hay casos en Argentina hoy en día donde hay únicamente hembras, otros lugares únicamente machos. Un problema por la reproducción cuando el clima cambia demasiado rápidamente. Otra cosa aquí, el crecimiento de una trucha aquí en Chile, totalmente de dependencia de la temperatura. No crece a menos de 4, a más de 19, 14 grados es el crecimiento optimal. Eso va a cambiar. Va a obligar a los productores, como por el vino, a cambiar de lugar para seguir produciendo las mismas cepas. Mira aquí sobre el humano. El humano que es un ser bien regular en términos de temperatura. Tenemos un control interno a fuerte temperatura. Aquí he colocado los tiempos de los vencedores de maratones, todos del mundo. Hemos analizado miles y miles de casos. Los récords del mundo, cada vez, estamos entre 10 y 13 grados. Correr a menos 40, hay locos que corren el maratón de los polos a menos 40 grados. Otros locos que corren en el Sahara a más 40 grados. Hay que ver los resultados. Solamente la temperatura afecta también, por supuesto, el ser humano. La ola de calor en Francia en 2003, 15.000 muertos, 15.000, por 2 chiquititos grados más. En Rusia, 2010, 100.000 muertos en Rusia. No hemos dicho nada porque son rusos, ¿no? Oye, pero 100.000 muertos en Rusia en 2010, debido a una temperatura que ha aumentado demasiado rápidamente. Problema de las cosechas de trigo también o de maíz también. Aquí, mira, Madagascar, donde salió la mujer que estaba presentando antes, desaparecieron los lémurs tratando de proteger los últimos árboles que tienen. No árbol, no evapotranspiración, no precipitación, el fin de la agricultura. Salen, miran al norte. ¿A dónde ir? Hay gente por todas partes. Aquí en Borneo, que van a hacer los orangutans, los tigres del bosque nativo, transformado hoy en día en producción de palma para aceite. En 5 años, 2009, 2013, en Indonesia, han cortado 23 millones de hectáreas de bosque nativo. Eso va a seguir para desarrollar el país. Eso cambia totalmente el clima.
Lo que quiero decir es que claro que el clima cambiando afecta la vida y la biodiversidad. Lo que no sabemos siempre es que la pérdida de biodiversidad también al revés afecta el clima. Ejemplos de los continentes, el tigre va también a desaparecer con su bosque nativo. Hemos trabajado mucho en Francia con el INRA en agricultura para enseñar lo que ocurre en términos de evapotranspiración con vegetación o sin vegetación. O cambiado de vegetación. Aquí he visto un montón de eucaliptus. No tiene nada que hacer en Chile el eucalipto. Es un árbol de Australia. Aquí hay un bosque nativo con árboles fabulosos que amo profundamente en el sur de Chile. Se cortan para producir otra cosa, o pinos, en monocultura intensiva. Eso afecta al clima. Hemos demostrado aquí que si cortamos el bosque nativo en el norte, vamos a disminuir la temperatura. Si cortamos la selva tropical o la selva sobre el Ecuador, aumentamos la temperatura. Hemos tratado de hacer modelos. Es el problema del límite del sistema, lo hablamos antes también en conjunto. Los modelos tienen limitaciones, porque la vida es mucho, mucho más complicada, mucho más sofisticada que cualquier modelo matemático. Introducimos cada día un poco más, pero es insuficiente la proyección de imaginar si la selva amazónica va a desaparecer o no. El último árbol va a desaparecer, no lo sabemos. Son proyectos que estamos tratando de trabajar en conjunto actualmente. Es interesante, pero cada vez hay que volver a la limitación del modelo. Aquí en Francia, un trabajo sobre los árboles del este de Francia. Tenemos un modelo y modelizamos normalmente el viaje que tenía que hacer el árbol para adaptarse al clima. Funciona en altura, en la montaña, sí. Los árboles de los Alpes han seguido en 30 años lo que el modelo había previsto. En el llano, no funciona. No tienen tiempo de moverse. Por un árbol es difícil. Una mariposa o un pajarito puede moverse. Un árbol es un poco más complicado. Eso es interesante porque, como decía antes, es la aceleración del sistema que plantea problemas al sistema vivo. Aquí un trabajo que hicimos con las ciencias participativas. 10.000 personas, 1,5 millones de horas de observación. Publicamos eso en Nature hace 2 años. Mire, en 18 años, de todo el oeste de Europa, las mariposas han hecho 33 kilómetros al norte, los paralitos. Las mariposas 114 kilómetros. Por 1 grado más tendrán que hacer 250 kilómetros al norte. Problema para un paralito, una mariposa está ok. Por un gusano como eso, complicado de correr tan rápidamente para estar capaz de adaptarse al cambio climático. Actualmente estimamos en Europa que tenemos cada 10 años ¿cómo decir eso? El clima cambia sobre más o menos 200 kilómetros. Cada 10 años, 200 kilómetros más al norte. El contrario en el hemisferio sur. Es interesante porque eso viene de modelos físicos y matemáticos. Y cuando miramos la fauna, es lo que ocurre. Tenemos una buena relación entre la observación. Tampoco no hemos dicho a las mariposas o a los aves que el clima está cambiando. Ellos lo saben, lo observan y se adaptan migrando. Problema del nivel de agua de mar, que es una cosa fundamental también. Hace 2 semanas, con colegas científicos franceses, hemos dado a la ministra del Medio Ambiente, a Ségolène Royal, un informe sobre la subida del nivel marino en Francia. Es muy preocupante. Hemos calculado el precio de diques que tendría que construir. No tenemos la plata. Serán billones y billones de euros para qué hacer. Y pagar para la protección de cosas privadas del parte del Estado, complicado eso. El mejor es desde atrasar y volver un poco más al interior de las tierras. Cuando tengo mi casa sobre el límite del sistema que va a desaparecer dentro de un par de años, es un poco molestoso. El clima también es no únicamente la temperatura, es también el problema del pH, de la acidez del océano. Aquí es un mapa general. Este pH, la acidez del océano, no cambió desde 36 millones de años. En 50 años, 0,1. Eso quiere decir que el océano es 30% más ácido en 50 años. Nunca el océano será ácido, es imposible estar ácido, pero está en acidificación. Esto, el sistema vivo no está preparado a esto porque no cambió. Temperaturas saben adaptarse cuando no cambia demasiado rápidamente.
La acidez es otro problema gravísimo. Eso es totalmente debido al CO2. Matemáticamente, aumentamos el CO2 en la atmósfera, 40% faltan, donde está disuelto en el océano, y aumenta la acidificación del océano. Otro problema, la sobrepesca. ¿Qué relación entre la sobrepesca y el clima? Sí. Aquí en Chile es obvio, y en Perú también, sobrepescar las sardinas, caballas, jorgeles, etcétera, que tienen aquí, o la anchoveta, afecta mucho. Si sacamos todo, afectamos las cadenas tróficas superiores, desaparecen los paralitos. Yo cuando estaba aquí hace 15 años, había pelícanos por todas partes. Había un montón de barquitos de pesca en el puerto de Antofagasta. Estuve ayer, casi no encontré el puerto. Algunos pelícanos que se mantenían, interesante. También afectan a las ballenas y por otro lado afectan el zooplancton y el fitoplancton. Y lo que sabemos actualmente es que tenemos que dejar a la vida no humana un 30% del recurso. 30% funciona el sistema. Sobrepescan más que eso, desaparecen. Eso afecta la capacidad del océano a fijar el CO2. Eso es una relación directa sobrepesca con cambio climático. Aquí en Chile es una zona fabulosa para estudiar tal tipo de relaciones, por supuesto. Aquí la idea de los modelos es que la productividad del fitoplancton, exporte del carbono, van a disminuir en respuesta al cambio climático. Mira la situación en Chile, bien particular, ¿eh? Una de las más importantes a nivel del planeta. Es el problema que explicaba, una relación entre el zooplancton y el fitoplancton, la pesca de los pelágicos, que afecta a todo el sistema y que permite también de influir sobre el clima. Para terminar, ¿qué va a ocurrir? La gente va a salir a migrar. Aquí es una previsión que ha hecho los Estados Unidos en términos de falta de agua, problemas de inundaciones, problemas de falta de agua, problemas de temporales fuertes o de falta de alimentación. Eso, migración, complicado, ¿eh? Hablamos de los holandeses, es fácil de recuperar a los holandeses. La gente de Bangladesh, y digo a mis amigos políticos de Francia, 1 billón de africanos actualmente, 1 billón, hace algunos meses. 2050, 2 billones de africanos. Hay 15 kilómetros entre España y África. Gracias. Así. Lo que se puede hacer en Chile son los 4 informes, se fue la foto, que hemos dado a la ministra hace algunos meses, un informe sobre la salud de los franceses y el cambio climático. Increíble, 300 enfermedades nuevas debido al cambio climático o a la pérdida de biodiversidad. Un informe sobre la subida del nivel del mar, un informe sobre las temperaturas en los 50 años que vienen y un informe para cada ciudadano qué hacer, cómo adaptarme personalmente al cambio climático. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Antes una excusa, se cumplió conmigo la ley de Murphy, que cuando algo va a pasar mal. Traje un pendrive y no funciona, así que vamos a hacerlo a la antigua hablando. Energía y cambio climático es un tema por sí complejo. Como lo decía Andrea al principio, que el tema de cambio climático es complejo. Tratar de referirse al tema de energía lo hace aún más complejo. Porque energía es como el niño malo del curso. Porque cada vez que uno quiere mostrar el problema del cambio climático, muestra chimeneas echando humo, ¿cierto? Y cosas así como que los energéticos son los culpables de la gran mayoría de los problemas que ocurren por el cambio climático. Y la complejidad aumenta aún porque energía tiene que ver con desarrollo. Y lo que quiere decir de que cuando uno quiere correlacionar el tema del cambio climático, no se puede olvidar que hay alguna correlación de esto con el desarrollo de las ciudades, de los países, de las naciones. Porque desarrollo tiene que ver con crecimiento, y esa es una frase que a lo mejor es cliché, pero es verdad. O sea, no hay crecimiento de ningún tipo si no hay energía. Y en consecuencia uno tiene que tenerlo presente, ese tipo de cosas. Y cuando lo digo, no me refiero a lo simplista de decir esto es o tiene que ver con el desarrollo económico.
También me refiero al desarrollo cultural, también me refiero al desarrollo social y me refiero a todas las instancias que significan cuando uno pone la palabra desarrollo. Solo para dar algún ejemplo local. Ciertamente Antofagasta, si no quiere seguir siendo un gran campamento minero, en donde se trabaja pero no se vive, porque no es muy amable, para poder ser más amable, va a necesitar mejorar su actividad cultural. Y que los eventos como estos no sean excepción en el año, ¿no? Pero para eso vamos a tener que tener más teatros, más anfiteatros, para que no tengamos que construir carpas cada vez que vengamos a casa, ¿no? Vamos a necesitar más museos, vamos a necesitar más parques. Y a lo mejor, para que la vida sea un poquito más agradable, vamos a necesitar el metro, ¿no?, que necesita Antofagasta. Y eso no se puede hacer sin energía. Es decir, todo eso requiere que la ciudad disponga de la energía para poder levantar ese tipo de necesidades que tiene nuestra Antofagasta. Entonces ahí aparece una componente cultural asociado a esta temática que tiene que ver cuando habla de desarrollo. Esa energía no es solo asociada al desarrollo económico. En los aspectos más sociales, por ejemplo, a medida que la población crece, porque crece, ¿no?, todos esperamos que nuestros hijos tengan acceso a nuevos colegios porque vamos a necesitar más colegios, ¿no? Y el colegio necesita laboratorios, el colegio va a tener que instalar computadores, el colegio se va a tener que conectar a internet, ¿no? Y yo me pregunto si eso se puede hacer sin energía. Vamos a necesitar más hospitales, porque vamos a hacer más. Y los hospitales necesitan equipos, necesitan tecnología, y eso también necesita energía, ¿no? Vamos a necesitar que haya más empleo, porque la población crece y el empleo que tenemos hoy día no va a ser suficiente. Y eso significa también de que yo no puedo pretender de que para poder encontrar trabajo mañana, porque la sociedad no crece, voy a tener que esperar que alguien jubile o se muera, ¿no?, para poder ocupar su puesto de trabajo, ¿no? De modo que la energía tiene conceptos que van mucho más allá de solo decir esto es desarrollo económico, ¿no? Y que por lo tanto los ingenieros déjense de molestar con este tema porque ustedes siempre se preocupan solo del desarrollo económico y por eso es que creen que la energía es tan importante. Pero también tiene consecuencias en la parte económica. Solo para darles algunos antecedentes para la discusión, Chile, el actual modelo de desarrollo económico de Chile, está llegando a un límite sobre el cual no vamos a poder pasar. El modelo basado en la venta de productos naturales, lo que se llama el modelo rentista, está llegando a un tope. No vamos a ser capaces de dar más allá de lo que tenemos o vamos a seguir creciendo muy poco. Y para eso Chile va a tener que cambiar un modelo diferente basado más en el conocimiento, ¿no?, más en industria con más tecnología, más en industria más conectada al mundo, más en industria, innovación y emprendimiento, algún término que se está usando mucho hoy día. Y yo le pregunto, ¿y las nuevas industrias no necesitan energía? También lo necesitan, ¿cierto? Y en consecuencia, el tema de energía está subyacente en el tema de desarrollo y uno no lo puede simplificar de una manera sencilla. Porque cuando uno habla de energía, aparecen aquí términos tan complejos e interactuantes como desarrollo económico, desarrollo social, efectos del medio ambiente, ¿no?, y aspectos tecnológicos que existen subyacentes sobre esto, que a veces uno quisiera hacer, pero no se puede. O sea, todavía la tecnología que tenemos no es suficientemente avanzada como para resolver los distintos problemas que tenemos. Voy a partir por lo que me pidieron, que es energía y calentamiento global. Y voy a partir con un concepto que a lo mejor les va a llamar la atención. No existe ninguna fuente de energía que nosotros conozcamos que no afecte el problema del cambio climático. No hay ninguna fuente energética que no ensucie el planeta, incluso las que nosotros llamamos limpio, ¿no? Lo que existen son las energías mucho menos sucias, ¿sí? Y en consecuencia, cualquier cosa que hagamos para crecer, algún grado de efecto va a tener sobre el calentamiento global. Simplemente es imposible imaginarse algo que no afecte al medio ambiente. Y lo voy a decir por qué, para que ustedes tengan su propio elemento de juicio. A lo mejor se están preguntando, claro, está claro que
usar carbón, petróleo, tienen el efecto, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo es que un molino eólico afecta al calentamiento global, ¿no? Más allá del tema de obvio de que afecta el hábitat de las aves, ¿cierto? Y produce interferencia electromagnética, o que las plantas solares ocupan terrenos que son de uso agrícola, etcétera, eso es obvio, ¿no? Sí, ¿cómo es que afecta de verdad el calentamiento global? Y la respuesta empieza a surgir cuando uno se pregunta, un monstruo de 100 metros de altura tiene una base de acero, ¿cierto? El tubo que se hace para montar el sistema es de acero. Eso significa que en alguna parte del mundo hay una fundición, ¿o no? Porque el acero no sale de la nada, ¿no? Y que para hacer acero en alguna parte del mundo hay una mina de fierro y una mina de carbón, ¿no? Porque de ahí sale el acero, ¿no? Y eso significa que todo eso hay que transportarlo al lugar que está ahí, por lo tanto el transporte también contamina. Es decir, el molino sí contamina. A lo mejor cuando se construye y no cuando funciona, ¿no? Y si uno le calcula el efecto de la contaminación cuando se construye y lo prorratea en el largo de la vida útil que tiene el equipo, algo de efecto tiene sobre el medio ambiente. De hecho, un molino más o menos contamina 18 grados de CO2 equivalente por cada kilowatt hora que genera. La energía solar, la fotovoltaica. No sé si han fijado, pero todos los sistemas fotovoltaicos tienen un marco de aluminio, ¿no? Esta vez estamos en la misma historia, ¿no? ¿El aluminio de dónde viene? O sea, esto no sale de la nada por osmosis, y de repente aparece aquí un panel que no afecta, por lo tanto también afecta. El construir más paneles significa usar más aluminio, ¿no? El construir más paneles significa usar más estructuras metálicas que las soportan, ¿no? Y eso todo tiene un efecto sobre el ambiente, por lo tanto no existe ninguna energía que no afecte de nada. Y por lo tanto uno, si se plantea esta disyuntiva del desarrollo, tiene dos respuestas. Si queremos desarrollarnos, entonces algún efecto vamos a producir sobre el ambiente. Eso está. Y la otra alternativa, como decía mi amigo ahí, es quedarnos como estamos y volver a no crecer, ¿no? Y aquí la respuesta es diferente, depende del país que estamos hablando, ¿no? Porque claro, la opción de mantenerse como está se puede dar muy bien en los países europeos, que tienen un nivel de desarrollo que nosotros todavía no tenemos, ¿no? Nosotros no hemos superado ese problema de pobreza, no hemos superado tener la calidad de la educación que corresponde, no hemos superado tener la calidad de la salud que nos corresponde, y por lo tanto no es fácil decir, ¿sabes qué más? Nos vamos a estancar, no vamos a seguir creciendo, ¿no? Y en consecuencia la respuesta para Chile no necesariamente es la misma respuesta que se puede dar en nuestro país, y vamos a tener que imaginarnos nosotros una respuesta propia para nosotros, ¿no? Sobre nuestras realidades. Ahora, ciertamente las no convencionales generan mucho menos efectos sobre el ambiente. Para dar alguna cifra, la energía solar son 30 gramos de CO2 por cada kilowatt hora. En comparación, cuando cualquier tecnología de carbón significa 900, o gas 700, o petróleo otros 700 y tanto. Es decir, son mucho menos sucias las energías esas, ¿no? Y en consecuencia uno puede decir, hagámoslo todo con no convencional, porque es el efecto menor, ¿cierto? Pero existen otras convencionales que son incluso más amigables que las no convencionales. A veces uno se olvida de ellas. Por ejemplo, es como hablar del diablo, ¿no? Pero la energía nuclear. La energía nuclear es mucho más limpia que la energía eólica y la solar. Contamina a niveles de 14 grados CO2 por cada kilowatt hora que es. Y por eso hay algunos, incluso grupos de ecologistas, que plantean una tesis bien interesante de que el problema, como ustedes lo escucharon, es tan grave del cambio climático, y como las energías no convencionales, la solar y eólica, todavía son sistemas en maduración, todavía no están establecidos, y como no tenemos tiempo de esperar que las energías esas maduren, mejor hagámoslo con nuclear, que es segura, que funciona, y sabemos que no hay ningún problema, fuera de los cucos que tiene esta historia. La energía hidroeléctrica es la más benigna de todas. Contamina a niveles de 10 gramos CO2 por cada kilowatt hora que genera. Y por lo tanto, desde el punto de vista estricto del cambio climático, Chile, que tiene una cantidad impresionante de recursos hidroeléctricos, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué no usarlo si además tiene ese otro efecto positivo, ¿no?
de que va a ser de todo lo que podemos imaginar en Chile, el que menos va a afectar el cambio climático del planeta, ¿no? Es una pregunta que uno tiene que obligadamente hacerse. Lo que es claro, sí, que si uno lo mira desde ese punto de vista exclusivamente cambio climático, uno se puede imaginar una combinación entre hidroeléctrica, solar y eólica como la solución del problema, ¿no? De la necesidad energética y de desarrollo del país. Es decir, combinar solar, eólica y hidroeléctrica, que son las que tenemos, como solución para dar la energía. Pero la cosa se empieza a complicar cuando le empezamos a agregar algunos aspectos técnicos que tienen que ver con las energías no convencionales. Una de las dificultades complejas de las energías no convencionales es que son terriblemente intermitentes. De repente hay, de repente no hay, ¿no? Es decir, la energía eólica se puede desaparecer en un minuto. Y tú no puedes salirle a ustedes mismos en este evento, decirle, sorry, vamos a suspender el evento porque se acabó el viento, ¿no? Porque toda la energía está en base a viento y en consecuencia, como el viento no existe, entonces vamos a tener que irnos para la casa porque no se puede proyectar, yo no puedo hablar para que ustedes me escuchen porque no hay energía, ¿no? Es decir, muchos de los recursos energéticos no convencionales tienen esa desgracia de ser intermitentes, ¿no? De que a veces están o no. Por ejemplo, el caso de la energía eólica es terriblemente complejo. Si la velocidad del viento baja de 10 metros por segundo a solo 9 metros por segundo, la energía baja en un 30%. Y eso significa desconectar 30% de los equipos que tú tienes funcionando. Y por lo tanto eso no es trivial, ¿o no? ¿Qué se puede hacer para resolver ese problema? Bueno, tener sistemas alternativos de respaldo, ¿no? Que cuando no estén, vamos a poner el respaldo, ¿no? Desgraciadamente, de ese punto de vista, ojalá alguien lo encuentre, si usted tiene alguna idea, bienvenida porque la estamos buscando. ¿Cómo guardamos el viento para más rato? ¿O no? Es difícil, uno no se lo puede imaginar. ¿Cómo lo hace uno para guardar el viento más rato que lo usa cuando lo necesito? Porque a veces sobra, ¿o no? Y de hecho los molinos se tienen que detener porque se pone demasiado peligroso porque el molino se puede dañar con tanto viento, ¿no? ¿Cómo guardarlo para más rato? La energía solar a veces se puede guardar para más rato, pero no es tan viable porque ustedes se pueden imaginar que para los niveles de energía que estoy mencionando, guardarlas en baterías cuando es fotovoltaica no es muy viable, ¿no? Porque yo no puedo hacer un edificio de 50 pisos de baterías para darle energía a Antofagasta. No es viable, ¿no? ¿Cómo lo hago? Tantas baterías, ¿no? Para ponerla ahí. Las baterías son para aplicaciones pequeñas, ¿no? Para cuando uno está en la casa, cuando tiene un pueblo aislado, pero pensar baterías para ciudades como Antofagasta no es muy viable desde el punto de vista, ni siquiera voy a ponerla desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista técnico. ¿Cómo me construyo un sistema con tanta batería, no? Más encima las baterías duran 5 años, 8, cuando son buenas, y vamos a tener que cambiarla cada 8 años, y son contaminantes, ¿no? ¿Dónde las voy a dejar una vez que las deje de usar? Muchas de ellas son de plomo, ¿no? Entonces, ¿dónde las vamos a dejar? La única que aparentemente se puede guardar sin ninguna dificultad, y es la fortaleza de nuestra región, es la energía solar térmica. ¿Sí? Es así. Tiene bastantes posibilidades interesantes desde ese punto de vista. Y aquí voy a desmistificar un término. La solar térmica es termoeléctrica. No todas las termoeléctricas son malas. ¿Sí? Termoeléctrica significa que utiliza vapor para generar energía eléctrica. ¿Sí? Las que son malas, comillas, son las fósiles, que también son termoeléctricas, ¿no? Pero no todas las termoeléctricas son malas. De hecho, la geotermia también es termoeléctrica, porque se usa el vapor de la tierra, ¿no? Para producir energía. Y en consecuencia, estamos hablando de la termosolar para producir energía termoeléctrica. ¿Qué significa? Que durante el día, cuando tenemos sol, el sol produce calor y el calor produce vapor. Y el vapor se produce en un sistema convencional para producir energía eléctrica. Afortunadamente, el calor también se puede usar para fundir sales. Las sales tienen una característica bien importante de que guardan el calor por mucho rato. De modo tal que, con los excedentes de energía que tenemos en la región, porque tenemos muchas, ¿no? Se puede perfectamente almacenar sales fundidas para la noche. Y tendríamos energía durante las 24 horas del día. Para nuestra suerte,
para los que vivimos en esta región, la sal más utilizada hoy día, adivinen cuál, salitre. Solo nosotros tenemos salitre. Y en consecuencia es un lindo negocio, deben andar vendiéndole al resto el salitre natural para este tipo de propósito. Pero es un desafío. Antofagasta se puede transformar en un desarrollador tecnológico, un exportador de conocimiento en tema solar. La energía solar todavía está en desarrollo, hay muchas cosas que hacer y en consecuencia Antofagasta de verdad puede hacerlo. Y le voy a pasar un avisito para que vean que sí lo estamos haciendo. Yo soy parte del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta y además soy miembro de Solar Research Energy Center de Chile, donde habemos otras universidades trabajando en el tema. Y en la estación Yungay ya estamos instalando una plataforma de investigación para que se haga investigación y desarrollo acá, que no tengamos que comprarle a los alemanes, ni a los franceses, ni a nadie, todo lo contrario, que nosotros seamos capaces de vender porque afortunadamente tenemos las mejores condiciones del mundo. Solo para dar algunos números. Los alemanes, que son uno de los que más desarrollan de este tema en la parte fotovoltaica, para probar sus equipos en Alemania, tienen como 700 horas de sol al año. Aquí tenemos 3.200. Es decir, la tecnología se desarrolla mucho más rápido acá que allá porque la podemos probar mucho más seguido, ¿no? Y los nuevos desarrollos tecnológicos se aceleran acá. Y en consecuencia a los alemanes les conviene venir a trabajar con nosotros, ¿no? Más que seguir insistiendo allá porque aquí tenemos mejores condiciones y si lo hacemos inteligente y hacemos un joint venture podemos trabajar los dos juntos y sacar los beneficios los dos, ¿no? Así que tenemos una oportunidad. Desgraciadamente, desde el punto de vista de la intermitencia, donde empieza a complicarse la historia, es que las energías convencionales no son intermitentes. Me dan seguridad de suministro a todo evento. Es decir, yo lo digo, no se preocupen, mañana va a haber este evento porque toda la energía de la zona se hace con carbón. Y eso seguro, hay carbón, hay energía. No hay ninguna duda de que va a haber, ¿no? Y en consecuencia uno tiene la seguridad de que las energías convencionales, que son las malas de la película, sí dan la estabilidad. Ahora esto no es trivial, ¿no? Porque el caso de la zona norte, el 90% del consumo de energético es industrial. Y en consecuencia decirle a los industriales, sorry, no hay energía, no es sencillo porque una minera del tamaño que tenemos acá, o sea, que tenemos, pierde millones de dólares por no tener energía en el día. Además, la energía nuestra es terriblemente cara. Y por lo tanto, si la hacemos competitiva, hacerse la más cara puede ser un problema. Ahora, en la zona centro-sur, la situación es diferente. El consumo principal es domiciliario. Y ahí uno puede aceptar ciertas intermitencias, ¿cierto? Es decir, como decía mi amigo Sergio, sacrifiquémonos si por un rato no podemos ver la tele y no la vemos, ¿o no? Porque no hay energía suficiente, racionamos un poquito y no se ve tele por un rato, cuando hasta que vuelva el viento. Pero acá no se puede porque los que vivimos en las ciudades somos apenas un 3% del consumo. Y eso es mucho más complejo pedirle a las empresas que dejen de hacer cosas porque tienen significado económico sobre lo que hacen. Otra historia interesante a tener presente es que también la energía tiene que ver con autonomía, es decir, ojalá el recurso energético sea mío, ¿no? Para no tener que comprárselo a nadie, ¿no? Y en eso las no convencionales son muy interesantes porque no hay que comprarle el sol a nadie, ¿no? Ni el viento no hay, y no hay factores geopolíticos que afecten esta historia, ¿no? Como puede ocurrir con el petróleo, con el carbón, con el gas. Ustedes saben que a los únicos países que eventualmente le podemos comprar gas es a Bolivia, Argentina y Perú. La pregunta es si es razonablemente desde el punto de vista político asegurar o pasarle a ellos hasta... Ya nos pasó con los argentinos que nos cerraron la llave en 2004, ¿no? Y nos dejaron mirando para la carnicería y no teníamos cómo resolver un problema. El 68% de la matriz energética en la zona norte estaba basado en gas argentino y de un día para otro desapareció. Es muy complicado creerle a nuestros amigos a veces, ¿no? Es complicado confiar de que ellos no van a cerrar la llave, de que va a haber todo va a funcionar porque, recuerden, habían tratados y convenios firmados, ¿cierto?
que los amigos de Argentina simplemente les importó un rábano porque no le pagan al Banco Mundial, nos van a pagar a nosotros, ¿no? ¿Ah? Como decía entonces, el tema es, cuando se mira desde el punto de vista de la energía, es extremadamente complejo. Es decir, pareciera ser de que vamos a tener que imaginarnos una situación, mirando el punto de vista global, en donde la matriz energética tenga la máxima posible componente de energías limpias, ¿no? O más limpia, que mitigue todos estos problemas que le estoy diciendo ahora. Porque una componente demasiado grande de esta puede causar una serie de dificultades que, incluso técnicas, que pueden ser complicadas para todos nosotros. Por ejemplo, un estudio que se ha hecho en nuestra universidad en conjunto con el CEDEC-SIN muestra de que, a pesar de que en la región va a haber una capacidad de 6.500 megawatts de energía eléctrica, no puede haber más de 1.000 de ellos no convencional. Aunque tengamos más, no podemos poner más, porque pone en riesgo el funcionamiento tecnológico del sistema. Es decir, más que eso, podríamos tener apagones todos los días. O tendríamos que racionar la energía. Porque el problema de la intermitencia, ustedes se pueden imaginar lo que significa para un sistema que de un rato para otro se le desconecte la mitad de la energía. Simplemente el sistema no subsiste, se cae. Los famosos blackouts, ¿no? Y en consecuencia no es tan sencillo decir el tamaño que le vamos a poner. Así que la solución es buscar la combinación de las dos, ¿no? Que nos dé la mejor solución. Y aquí hay 3 caminos, a mi juicio. Yo suscribo el primero. Hacer el mejor empeño posible para meter hasta donde se puede las energías no convencionales, ¿no? Chile, de hecho, se puso la meta de poner un 20% para el 2025, ¿no? Una meta bastante audaz, vamos a ser uno de los países más importantes del mundo. La otra alternativa, que a mí no me gusta, pero la tengo que decir para provocar una discusión, es decir, Chile es responsable del 0,22% del problema de contaminación del mundo. Nosotros no vamos a salvar el planeta, ¿no? Si los gringos, que son responsables del 25%, o los chinos, 8 o 20 y tantos %, no se ponen las pilas, aunque Chile haga lo que haga, no va a pasar nada, no vamos a morir igual, ¿no? Y más encima, estos 2 caballeros no firmaron el protocolo Kioto, que es donde se responsabiliza la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacernos responsables nosotros como Chile de salvar el planeta? Qué buena, no es que me guste, estoy provocándolo, ¿no? Y por último, si nosotros nos olvidamos y crecemos nomás a lo loco y duplicamos el nivel de contaminación de Chile, pasamos de 0,2 a 0,4, ¿vamos a matar el planeta? Yo creo que sí, porque uno no le puede llegar a golpear a los chinos y a los americanos a la puerta exigiéndole cuando uno no cumple, ¿no? Es un poco lo que decíamos recién, de que la gente no se olvide que el problema de calentamiento global es de todos nosotros, no solo de las empresas y no solo del gobierno y no solo de algunos, sino que de todos los que estamos acá. Y yo no le puedo exigir a la empresa que deje contaminar si yo sigo contaminando, ¿no? Es decir, al menos bajémonos lo de los autos, ¿o no? Ese en resumen. Como ven, como lo adelanté y lo dijo Andrea al principio, es un sistema complejo, ¿no? No es fácil decir por dónde es el camino mejor. Y la única recomendación que yo puedo decirles desde ese punto de vista, señores, no copiemos modelos de otras partes, veamos nuestra propia realidad. Porque la respuesta a todas esas preguntas que yo estoy haciendo no es la misma en Chile que en Holanda. No es la misma en Chile que en Francia, en ninguna parte. La respuesta es diferente, porque ellos tienen otros tipos de problemas que es diferente a los nuestros. Y en consecuencia, ellos tienen resuelto parte de los problemas que nosotros ya tenemos. Y exportar el modelo europeo para acá a raja tabla es un traje que no nos acomoda necesariamente, ¿no? Vamos a tener que hacerle ajuste y eliminar. Así que el mensaje final es ese, señores, hagámoslo, hagamos el mejor esfuerzo que se puede, pero mirando la realidad interna nuestra y tratando de resolverlo bajo nuestros parámetros. Muchas gracias.
La idea es que cada uno nos dé también su opinión respecto a lo que ustedes hacen en biodiversidad, astronomía, energía, etc. A ver, yo creo que los riesgos son altos. Los riesgos de no tomarse esto con la debida seriedad y la responsabilidad es alto. Hay posibilidades de pensar en algunas consecuencias bien claves, por ejemplo, la disponibilidad de agua en ciudades como Santiago, que es el caso que yo he estado estudiando con más detalle. Hay un riesgo importante de que no tengamos acceso a cantidades necesarias de agua, eventos extremos, inundaciones, alza del nivel del mar. Son muchos los riesgos. Y yo creo que en general no estamos realmente acostumbrados a cambios abruptos. Como decía Gilles, hay especies que tienen condiciones naturales tal vez para adaptarse, otras no. Y el problema es que el que no tiene esas capacidades típicamente es el que es más vulnerable, el que tiene alguna condición de base que le impide cambiar de actividad, de oficio, de no sé, su modo de vida. Por ejemplo, en el mundo agrícola hay agricultores que tienen una buena capacidad de responder a cambios y, por ejemplo, si en la zona donde están ellos practicando sus actividades no son favorables, van a mover sus actividades, se van a mover una cuenca hacia el sur y tal vez van a quedar relativamente igual. Pero obviamente un pequeño agricultor que no tiene esa posibilidad, no tiene muchas alternativas o deja de hacer esa actividad, migra a la ciudad y en fondo pone en sacrificio su modo de vida. Así que los riesgos son altos. Hay muchas posibles conexiones y podríamos estar largo rato hablando de dónde pueden estar esos riesgos. Y por lo tanto yo creo que hay que enfrentarlo con múltiples perspectivas. Esto no lo vamos a resolver con una solución que es la energía solar o infraestructura en el mundo de la adaptación. Hay que pensar en múltiples alternativas a nivel gubernamental, a nivel de las industrias, a nivel de nosotros mismos. Gracias, Sebastián. Marcos. Quisiera complementar un poco lo que dice Sebastián en el sentido de que dentro de la temática genérica, y coincido con el diagnóstico de él, o sea, estamos en problemas y tenemos que hacer algo, a pesar de lo que yo acabo de decir ahí adelante. Por la experiencia que tenemos nosotros acá en el tema que yo trabajo en la energía solar y toda la demás historia, uno de los hechos que hemos encontrado con mucha sorpresa de la falta de cultura sobre estos temas. Es decir, la población por lo general está poco informada sobre el tema y no tiene todos los antecedentes como para poder pronunciarse. Y urge que cualquier programa en este sentido considere a nivel de Estado, no voy a hablar de ningún gobierno, ¿cierto? Un programa muy importante de cultura de la gente y de la población y de las organizaciones que tienen y sobre esta temática. Porque uno escucha, desgraciadamente se informa por los medios y a veces los medios mal informan. Porque, y no es que te haga una crítica, Andrea, No, pero faltan periodistas especializados, eso sí, es verdad. Sí, porque de repente aparecen personas diciendo cosas que no son ciertas o algunos candidatos a cierto cargo público, ¿cierto? Que empiezan a vender comillas pomadas, ¿cierto? Sobre temas que no son ciertos, como por ejemplo, yo he escuchado más de un candidato que dice que la energía no convencional puede ser la solución del problema. Como ustedes acaban de escuchar de que no es tan así, ¿no? Y no es tan sencillo como de ahí. Entonces falta un poco de entregar cultura sobre la gente. Yo que la primera vez que fui a una conferencia como esta en un colegio, porque yo voy a los colegios también, los niños me quedaron así con la cara mirando cuando yo le dije que la solar también era termoeléctrica. Porque la termoeléctrica se vende como satano, ¿no? O sea, son las malas. Y aparecen los así, no a las termoeléctricas, ¿no? Cuando no, todas las termoeléctricas son malas y la gente a veces no entiende la diferencia. Entonces, cuando yo le dije, esta solar es termoeléctrica, me dijeron, no, un momentito. O sea, esto no deberíamos hacerlo porque es termo. En consecuencia, yo creo que complementando lo que dice Sebastián, hay que hacer un fuerte programa cultural sobre esto para que la gente conozca de verdad los efectos, pero por la verdad, no vendiéndole el cuco o vendiéndolo sin contarle. Estos son los antecedentes y entendamos que es un problema que nos compete a todos. Se lo comentaba mientras estaban conversando. Yo soy parte del proyecto MAPS, que es el compromiso que asumió Chile
para bajar para el 2020 en un 20% el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Tuve la suerte de ser invitado por el gobierno a participar en este proyecto. Y nuestro diagnóstico, llevamos 1 año y medio trabajando, es que una parte muy importante, por no decir más de la mitad, de la contaminación nace de las ciudades. Y la pregunta es si los que vivimos en la ciudad estamos haciendo lo suficiente para resolver este tema. Porque aunque apaguemos la industria, el problema no se va a terminar si nosotros en la ciudad no hacemos nada. El 60% del problema de contaminación mundial se debe a los efectos de las ciudades sobre el sistema. Porque yo me imagino, y para terminar estas palabras, de que uno no puede un día protestando contra hidroaicén y al día siguiente salir a protestar porque le bajan el impuesto específico a la benzina, ¿no? Porque quiere usar más el auto. Claro. O porque las ciudades no tienen suficiente estacionamiento donde yo puedo ir a estacionar. Es decir, tenemos que entender que es un tema de todos y a lo mejor la solución pasa por bajarnos un poco del auto, ¿no? Y perder algunas de nuestras comodidades, porque la respuesta que me dan es que el sistema público es malo. Sí, pero alguien tiene que hacer un sacrificio también, ¿no? Totalmente. Sí. Marco, le pasamos el micrófono a Gilles para que nos dé su opinión también. Sí, sobre algunos puntos. Es verdad que es muy difícil. Para volver al planeta, la pregunta no es de salvar el planeta. El planeta, elles s'en fout, como se dice en francés. S'en fout la planeta. El problema es el bienestar del humano sobre el planeta, nuestro problema. El planeta va a existir después del humano. Eso es muy obvio. Segunda cosa, es muy complicado. Hemos dicho que, estoy totalmente de acuerdo con lo que está dicho antes, es muy particular, depende del lugar. Es claro que igualmente en Chile no imagino que mañana vamos a calentar Coyhaique como lo haremos en San Miguel de Atacama. Es diferente eso. Y es el problema de la energía centralizada como la tenemos en Francia con el nuclear. Bueno, lo hablamos mucho. Hay un tema, en Alemania, del día al otro, se han cortado con el nuclear. Pero construyan una central a carbono cada semana, como en India actualmente o en China. Es otro problema. La cosa es de realmente reflexionar en cosas en conjunto. Y yo tengo la posibilidad de hablar con muchos jefes de Estado. Estaba en Lima en diciembre hablo con un pescador, con un campesino, un jefe de Estado, un ministro. Todos me dicen, el planeta va mal, no, el mundo de los humanos va mal. Y tenemos que cambiar. Ok, pero ¿cómo cambiamos? Esa es la pregunta gran que tenemos. pregunta, sí. Tenemos que cambiar, ok, pero ¿cómo cambiamos? Después, a la pregunta de los sistemas que son geopolíticos, hemos visto el problema de la fuente de energía, que es una cosa. La cosa es que olvidamos que hablamos de energía, hablamos de biodiversidad, hablamos de... Todo eso funciona en conjunto. Hoy en día el coral está amenazado porque se sube el nivel del mar, se calienta la masa de agua, se sobrepesca, se contamina. Y eso todo en el mismo momento plantea un problema que el coral no sé si va a resolver el problema. Hemos perdido 50% de los arrecifes en los 50 años que acaban de pasarse. Yo pienso que tenemos que usar nuestra inteligencia, nuestros neuronos, con mucho más audaz y mucho más inventividad, creatividad. Y yo te sigo 100% aquí, Antofagasta tiene que tomar sus problemas en Antofagasta y resolverles. Pueden usar otras tecnologías, intercambiar con otros científicos, eso es fundamental, pero resolver el problema localmente. Y yo creo a 3 cosas importantes hoy en día. La participación de la gente, del público, en las ciencias participativas, cosa que no se hace en Chile. No. En Un Francia, poco. Ahora se está incluyendo un poco más la participación ciudadana en algunas consultas muy débil. públicas. En Francia, en mi museo somos 2.000 personas, 1.000 científicos. Tengo conmigo 20.000 franceses que me llaman cada día, que ha cosechado su manzana, que ha visto tal mariposa, tal paralito. Y todo eso, una vez bien organizado, a partir de un protocolo científico, por supuesto, es una cosa fundamental para sacar información. Como digo, a menudo están en todas partes, siempre, lo que yo no puedo hacer con mis científicos. Y la cosa fundamental es si puedo seducirles, pero tengo que mantenerles conmigo un tiempo largo, porque eso se estudia sobre un tiempo largo. Es una primera cosa. La segunda cosa es realmente de usar mucho más de biomimetismo y de bioinspiración. Sacar de la naturaleza la información que necesitamos. Sobre la energía, la única energía de la naturaleza, del bio, es el sol.
Y para mí mañana la nueva energía será un árbol. Él sabe a partir del agua fabricar hidrógeno y guardar la energía durante la noche. ¿Cómo funciona un árbol? Trabajamos más y más sobre el fotosíntesis artificial actualmente en diferentes países, con mucho uso. La naturaleza no contamina, no hay desechos, nunca. Inspirarse en la naturaleza. Vinci decía, tienes que mirar la naturaleza, es tu futuro. Y ahora trabajamos más y más en todos los países, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en Francia, sobre la bioinspiración. Fabricamos vidrios, hoy en día, el vidrio a 20 grados, estudiando una microalgas del Mediterráneo. Hacemos hoy en día vidrios que nunca se limpian, autos que no se limpian tampoco, etcétera, etcétera. Podría dictar como eso un montón de ejemplos. Y la tercera cosa que me parece interesante es un sistema bancario diferente para volver a la economía. Trabajamos con suizos actualmente sobre un nuevo sistema bancario. El capital es la naturaleza. Es el océano aquí próximo de Antofagasta. Si es mi capital, no tengo interés a sobrepescar, a contaminar, a destruirlo. Y son cosas que avanzan poco a poco. De todas maneras, son cosas muy transversales. Necesitamos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ecólogos y también gente en sociología, en antropología, en economía y aún en filosofía. Trabajo multidisciplinar, que eso es muy importante. Gracias, Gilles. Jorge. Bien cortito porque sé que no funciona. No, sí, tienes que ponértelo cerca de la boca. Bien cerca. cortito porque quisiera que la gente tuviera la oportunidad de hacer preguntas. Te faltaron los abogados. ¿Quiénes son los que Abogados negocian ambientales. en las cumbres del clima? Son abogados. ¿Dónde están los institutos más desarrollados sobre estudio de cambio climático? En las facultades de leyes. ¿Y por qué será eso? Ayer conversamos un poquito de eso. Eso es porque están estableciendo o tratando de establecer un marco de regulatorio global tal que el argumento de que nosotros somos el 0,2% y por lo tanto no tenemos nada que ver en este asunto, no va a ser posible. Porque vamos a estar insertos en este marco regulatorio sobre el comercio del carbón, sobre que va a ser una especie de camisa de fuerza en un cierto sentido. Y por eso que hace un tiempo mi hermano Sergio, yo soy Jorge, mi hermano Sergio, y yo escribimos un libro que se llamaba Los desafíos del siglo XXI, y una de las cosas que aparece en ese libro es la posibilidad de que en el siglo XXI aparezca una dictadura global para poner orden en este despelote. Bueno, es importante todo lo que destacaron nuestros expertos porque también tenemos que pensar, y lo repito, de lo que va a ser este año en París, en el 30 de noviembre, la COP21, porque también Chile se presenta con un plan de cambio climático que es reducir el 20% de las emisiones al 2020, también reducir la deforestación, tener este impuesto verde para las industrias, específicamente las termoeléctricas, y nos estamos enfrentando a un momento donde los países tienen que de alguna forma renovar o cambiar este protocolo de Kioto en este compromiso de poder reducir las emisiones de dióxido de carbono para poder hacer un cambio, ¿cierto? Antes de pasar a las preguntas del público, quiero un poco preguntarles al respecto, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿Efectivamente se va a crear un compromiso? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Porque cada vez que hay una COP, siempre uno termina desilusionado, que no se llega a ningún acuerdo, de que India no se suma, de que China tampoco, Estados Unidos ahora está cambiando un poco su política con Barack Obama, pero ¿qué podemos esperar? ¿Realmente va a haber un compromiso? ¿Cómo se va a fiscalizar este compromiso también? Porque uno puede decir, ok, como país me comprometo a esto, pero ¿quién va a fiscalizar que efectivamente se reduzca ese nivel de emisiones? ¿Cómo también los países más desarrollados pueden apoyar a los países en desarrollo con un fondo verde, por ejemplo, a que puedan generar infraestructura, medidas para poder concretar también este compromiso? Eso yo creo que es también lo complejo. Gilles, tú que vas a estar ahí en París. Sí. ¿Qué piensas? No pienso mucho sobre un resultado muy positivo. ¿Esperanzador o no? No, porque estuve en Río en 92, estuve en Lima hace poco. El primer problema es que para hablar a 198 países está imposible para mí. Exacto. He visto aquí los sudamericanos que son mis amigos, adoro los sudamericanos, pero cuando viene el boliviano, el tipo del Venezuela, el tipo de Colombia,
que participan dicen, no, no estoy de acuerdo, y no avanzamos mucho. Y después China viene y dice, no. Después Malasia la última vez. Pero la última vez en Lima estaba bastante ok el jueves a las 2:40, ¿ok? Tenemos que terminar el viernes a las 20. En un momento, no sé qué ocurrió, Malasia, no estoy de acuerdo. China, yo tampoco. Y tenemos que volver al inicio. Eso me mató. Y finalmente hemos terminado el domingo a las 3 de la madrugada con un acuerdo ridículo. Por eso, demasiados países. Pienso que para realmente lograr algo tendremos que hablar, si está posible, una voz de América del Sur, una voz de África, no sé, pero primera cosa. Segunda cosa, tenemos que avanzar con un sistema, ¿cómo se dice en effet cliquet en castellano? C'est je clique comme le jeu des enfants. No, cliquer es el juego de los niños que tú haces eso, clac, te bloquea el sistema que te impide de volver atrás. ¿Cómo llamas eso? Ya lo entendimos. Es de mecánica. Bueno, cuando hablamos como es, una vez de acuerdo sobre una cosa chiquitita, ok, no regresamos atrás y avanzamos un poco y bloqueamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo no lo hacemos? No funciona el sistema. En un minuto cualquier país puede tener el sistema totalmente obsoleto que no funciona. Es una cosa fundamental. Segunda cosa, mira, yo estuve en Río en 2012. En 2012 en Río hemos dicho 166 veces cosas que ya habíamos dicho en 92. Así realizamos, que tomamos en cuenta, estamos de acuerdo, no sirve nada. ¿Dónde estaba la cosa positiva para avanzar? Por eso yo no soy realmente un convencido de este tipo de cosas puede resultar a una cosa muy práctica. Además que para terminar sobre eso, los países que han firmado Kioto no han respetado los acuerdos de Kioto. Estaba hablando con los belgas recientemente. No lo hemos hecho. Hay que imaginar lo que va a ocurrir con India, con China o con otros países. Pero al final es un problema global y al final llegamos a punto muerto nuevamente. Yeah. Marcos, tú querías opinar. Sí, quería agregar unos antecedentes adicionales porque uno también se puede poner pesimista, ¿no? Claro. Sí. Porque uno de los problemas que subyace en estas conversaciones que se hacen en estos grandes encuentros es que los países que tenemos menor desarrollo nos están pidiendo hacer sacrificios muy importantes que significan un perjuicio para nuestra población. Entonces muchas veces los países que participan en este tipo de cosas le dicen a los países desarrollados que llegaron a ser desarrollados justamente creando este problema. Es decir, este problema es causa de ellos, no fuimos nosotros que causamos el problema del calentamiento global. Estados Unidos, China y todo lo demás están llegando al nivel de desarrollo que tienen justamente porque están causando este problema. Entonces uno se pregunta, y dónde se dificulta la cosa, que los países que estamos en vías de desarrollo, esperamos que legítimamente los países esos nos colaboren para poder salir del problema que tenemos. Es decir, nosotros estamos disponibles para hacer el esfuerzo, pero alguien nos tiene que compensar por el daño que le vamos a hacer a nuestra población. ¿Sí? Alguien tiene que poner alguna vez, porque no es tan sencillo decir ustedes se sacrifiquen. Nosotros ya nos decimos ricos, así que ustedes se van a hacer ricos como 100 años más adelante, pero eso no es problema, porque van a tener que sacrificar sin que nosotros lo hagamos. Entonces, el problema de la discusión muchas veces se han trabado en eso, de que los países en vía de desarrollo cuestionan el hecho que tengan que hacer el sacrificio a título de nada, ¿no? Por eso tienen que estar estos fondos. Tiene que estar estos fondos, tiene que haber una manera de que se comprometa de que si yo voy a poner el sistema solar, de alguna manera voy a tener alguna compensación por hacerlo, por el tema que estoy tomando, y que no signifique simplemente decirle a la población de mi país, ¿sabes? Lo vamos a hacer, vamos a salvar el planeta, pero bueno, tu vivienda va a venir de años más. ¿Sí? Gracias, Marcos. Sebastián. A ver, yo creo que sí va a haber un acuerdo. Yo creo que sí va a haber Bien. un acuerdo. Sí. Positivo. Porque a la larga también está en tela de juicio, está en juego la posibilidad de hacer acuerdos a nivel global en París. Ya se falló en Copenhague y no creo que estén las bases para fallar otra vez. Ahora, que el acuerdo sea suficiente, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Va a haber un acuerdo, van a haber una sensación de positivismo saliendo de la conferencia, así lo veo, pero va a faltar, va a faltar. Y lo que yo espero es que efectivamente se generen algunas bases estructurales para tener acuerdos que sean vinculantes, aunque no sea el máximo al que hay que llegar, por lo menos que sea el primer paso, que tenga alguna estructura que permita que los países se comprometan de verdad a esto. Desde Kioto a ahora, el mundo ha cambiado bastante. Desde el 97. Claro, en esa fecha el problema se creía que efectivamente se iba a resolver reduciendo la carga de los países industriales, en el fondo, industrializados.
En esa fecha China no era un gran emisor, por qué decirlo de otros países. Hoy día el mundo está muy distinto y obviamente entonces las responsabilidades están mucho más dispersas, por así decirlo. ¿Y Chile? Entonces, Chile tiene obviamente una responsabilidad. Toda persona, todo país tiene su responsabilidad. El argumento de que yo soy muy poco, entonces no tengo una responsabilidad, no sirve porque eso baja en todo sentido. Y ahí está mi otro punto. Yo creo que esto necesariamente no se va a lograr porque se imponga a través de regulaciones internacionales. Se va a resolver en la medida que nosotros cambiemos nuestros hábitos de consumo, efectivamente, o que haya, por ejemplo, un cambio en los protocolos en los comercios, que se impida que cierto tipo de productos que tengan un alto nivel de contaminación sean comercializados o tengan un alto impuesto, por ejemplo. Es a través de un cambio en los hábitos y en lo que nosotros creemos que son los atributos de los bienes que consumimos, es donde va a haber cambios reales. Pero ¿cuánto impacta, por ejemplo, las acciones de nosotros en reducir emisiones? Todo, si las emisiones somos nosotros, en el fondo. O sea, De cada uno de nosotros, porque todo. finalmente muchos pensarán, bueno, si son las industrias, es la minería, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿En cómo influyo yo? No, está claro. Si nosotros consumimos las cosas que producen las industrias, nosotros Exacto. consumimos la electricidad, nosotros nos transportamos, somos nosotros, no es una cosa fantástica que aparece fuera de nuestra esfera, somos nosotros, está claro. Quería que quedara claro eso. Muy bien.